¿Cómo están? Ya nos reencontramos en este espacio que estamos dedicados a relevar el trabajo en relación a los libros, pero en particular a lo que están haciendo día a día distintas editoriales. Y hoy nos queremos centrar en una editorial universitaria, pero que amplió, podríamos decir, su catálogo y haciendo un rescate muy interesante, reimpresiones también de algunos textos que son fundamentales no solo de la literatura, de la poesía de nuestro país, sino del habla hispana, que es el trabajo que hace la Universidad Diego Portales. Estamos precisamente con la imagen de algunos de los libros que vamos a empezar a conversar y analizar junto a Matías Rivas, que precisamente es el director de Ediciones UDP. Matías, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Matías. Acá nosotros bien interesados en este espacio, ocuparlo en relación a un trabajo que yo creo que es fundamental de seguir explorando, que es lo que hacen distintas editoriales de nuestro país. Y yo en la presentación decía, lo que me gusta de la UDP es que no solamente se quedó en un trabajo más académico, universitario, sino en textos que, sobre todo en temas de la poesía, creo yo, que es algo que en nuestro país decimos y hablamos tanto, pero conocemos tan poco, se han dedicado a una interesante difusión. Y quiero partir, porque tengo por acá el libro de Elvira Hernández, nuestra Premio Nacional, Estado de Sitio, para que tú nos puedas comentar un poco de su poesía, por qué es importante conocerla y en específico también de este libro. Yo creo que es fundamental conocer a los premios nacionales en general, por mucho que uno considere que le gusta más un género o un personaje, hay algo cultural en ellos que uno debería reconocer. En el caso de Elvira Hernández, una poeta importante, más allá del Premio Nacional, ya era bastante reconocida y consagrada, y que tiene una forma de escribir que varía en cada libro. En el caso de los libros que tú tienes en estos momentos en las manos, corresponden a un periodo donde ella va a hablar Santiago Guaría, un libro sobre que empieza a aparecer un tema que tiene que ver con los mapuches, por un lado, con la ciudad, por otro, cómo se cruzan estas culturas. Y su forma de escribir está muy relacionada en esta época, que es la época de la dictadura, donde ella escribe Estado de Sitio, como los libros que componen ese volumen, por las claves culturales de aquellos años que han sido hoy día, son leídas de otra manera. Me refiero a las claves secretas, muchas veces a frases de esos años que circulaban y que hoy día dejaron de circular. Entonces, lo que ha quedado al desnudo es su poesía política, en el caso de Elvira Hernández, que es parte esencial de su forma de entender la literatura. Ella es una poeta que se siente vinculada a su entorno. También tiene poemas íntimos, también tiene poemas a los pájaros, pero ha sido importante para su obra la política. Incluso su primer libro se llamó La bandera chilena, en alusión a temas de esa índole. Creo que es importante ese libro como una antología, como una forma de acercarse a ella, a libros esenciales. A eso me parece que Estado de Sitio cumple ese rol. ¿Tú sientes que puede ser el libro de entrada a quienes no la conocen, por ejemplo? Por supuesto, tiene un prólogo, tiene una forma, son varios libros en un solo volumen, breve, entonces una forma de acercarse a ella, una familia lo puede comprar y distintas personas de la familia pueden leer y contrastar lo que piensan respecto a la poesía. Yo creo que la poesía es una experiencia que hay que tener directa, uno no necesita que le expliquen mucho, incluso cuando es raro, enredado, ese mismo enredo tiene su gracia, si es que a veces se conversa o si se da vuelta un poco. Es una experiencia con el lenguaje directo. Sí, y esa experiencia, bueno, tú también eres poeta y me ha tocado también conversar con poetas acá y siempre hay que hacer, por lo menos en los medios, como una cierta bajada y como volver a insistir que hay como que perderle el miedo, que hay que dejarse llevar. ¿Cómo lo podrías explicar? Porque sobre todo yo encuentro que ustedes como editorial, bueno, han hecho muchas cosas, incluso con la Gabriela Mistral, con la figura de Nicanor Parra. ¿Por qué consideras que todavía, a pesar de que tenemos tan buenos exponentes, más allá del cliché de los premios Nobel, hay una cierta como temor? Yo creo, esta es una hipótesis mía, que la gente que le cuesta leer poesía es porque le cuesta relajarse respecto al lenguaje. Le está pidiendo a los poetas que digan cosas como dicen los diarios, por ejemplo, como dicen las novelas. Y los poetas
si bien entregan material emocional a través de las palabras, no entregan información. Somos demasiado adictos a la información. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que desea leer poesía es anular su yo y escuchar las palabras que están ahí, ya sea ante Neruda, ante la Mistral, ante cualquiera. Y les cuesta mucho a los lectores anular, llamémoslo así, este yo que da vueltas todo el rato, que tiene que ver con Instagram, que tiene que ver con tener necesidades de dopamina instantánea, entiendo. Bueno, el lector de poesía es un trabajo más lento y que el placer es como zambullirse en cómo alguien ocupa las palabras. Y para eso la racionalidad nos sirve mucho. La poesía no tiene que ver con cuánto uno sepa o no sepa de algo, tiene que ver con la capacidad que tenemos de abrirnos al lenguaje y de escucharlo de manera distinta a como aparece en las noticias, o como está escrito en los diarios, o como está escrito en los libros que traen información, no es filosofía. Entonces la gente le pide a los poemas que les entregue algo que los poemas nunca han tenido. Los poemas hablan de amor, de la muerte, del deseo, Sí, de cuestiones incluso cotidianas, pero no entregan, llamémoslo así, datos. O si lo exacto. entregan es para de manera parcial. Claro, en Entonces un creo que mundo hay que que busca bajar, demasiada como te certeza, digo, creo yo. el yo mental y escuchar al poeta. Eso es como ponerse en un estado un poquito, eh, yo te diría, de semi-inconsciencia, Mm, medio filo. Eso es como cuando te vayas a quedar dormido, un buen mm, momento para leer poesía. Porque no le pides mucho a claro. al texto, Sí, es una buena lo que recomendación en lo que tú lo decías. escuchas. Dejarte sorprender como un poco por la musicalidad incluso del lenguaje y salir de la lógica de las certezas, ¿no? Que es un poco lo que tú dices, como esa necesidad del dato, de lo concreto y que lo que nos invita a la poesía precisamente es un poco lo contrario, ¿no? A dejarnos llevar, a que fluya. Y por lo mismo, quiero también mencionar otro libro que a mí me gustó mucho, que es esta recopilación que ustedes hacen de Claudia Donoso, Perros Mojados, que es todo el trabajo también de lo difícil que era en un contexto de dictadura en los 80. Sabemos que había ahí ciertas dificultades para la expresión propiamente tal. Entonces, destaquemos también y cuéntanos su trabajo, su rol de ella como periodista, pero también estos textos periodísticos que tienen y que de alguna manera grafican muy bien lo que pasaba en los 80. Mira, Claudia Donoso, bueno, un personaje central en la cultura chilena que ha hecho cosas diversas, tiene novelas, Insectario Moroso se llama su novela, lo publicó también, me tocó publicar, está publicado en edición UDP, tiene un trabajo periodístico, tiene ese libro con Enrique Lin, una conversación, y otro con Estela Díaz, que son libros de conversaciones. Es decir, ha desarrollado el periodismo de una manera profunda. Mm, Y en Perro Mojado, que es el libro que tú tienes, aparece su paso por la revista APSI, que es una revista que estuvo contra la dictadura, y una revista que tenía humor, que tenía cultura en aquellos años que eran bastante oscuras. Y la gracia del libro, a mi entender, es que más o menos la mitad, un poco más, está conformado por entrevistas que Claudia Donoso realizaba a personajes de aquellos años que uno no veía en otros medios. mm, Eran artistas como Eugenio Didborn, Carlos Lepe, o escritores importantes que no tenían cabida, por ende solo las revistas de oposición al régimen de Pinochet, a la dictadura, lo llevaban. Muchos de ellos terminaron siendo muy famosos y en el periodo en que Claudio Donoso los entrevista están como en la mitad de su vida. Eso también es importante, o sea, están desarrollando su obra, comenzando a ser muchos de ellos famosos, pero en un contexto absolutamente de oscurantismo, como había sí. en ese tiempo. Por otro lado, el libro tiene crónicas que hablan del mundo de la dictadura, ya sea en las poblaciones o de personajes que circulaban en aquellos años y que tienen mucha gracia. Me parece que ese libro es una foto muy nítida de lo que pasaba en aquellos tiempos, sin ser un libro dramático. Para la gente que le interesa, yo creo, la cultura, el arte de los años 80 Mm. y quiere acercarse a ello de manera concisa, bien escrita y a través de las voces de muchos, porque Claudio Donosa, la mitad del libro es una entrevistadora, la otra mitad es una cronista.
Sí, y además yo encuentro que es súper necesario, sobre todo en un momento, incluso en la actualidad, ¿no? Que sabemos que está tan limitado el periodismo cultural. Bueno, tú estás en radio, estás en la difusión, estás en los talleres y por estos días no son los mejores momentos, podríamos decirlo, sobre todo la lógica de los medios, ¿no? Que se ha ido perdiendo esa lógica y aquí estábamos hablando de una dificultad mayor, obviamente, en un contexto de dictadura, pero sí se destaca ahí el ejercicio del periodismo también. Yo creo que es algo bien interesante lo que hacía Claudia Donossi, que está acá reflejado en Perros Mojados. Pero también, si nos vamos a la poesía, quiero destacar Nocturnos, Idea Vilariño, porque ustedes no solamente se quedan con autores de nuestro país, sino que también lo expanden, ella es uruguaya y volvemos acá a conectarlo, ¿no? Con lo que decíamos, como abrirnos a otras expresiones, como en este caso también es la poesía. Sí, la UDP en general lo que se ha dedicado a la poesía, el ensayo, la biografía. Idea Vilariño, un personaje importante en la literatura uruguaya y latinoamericana. Yo absolutamente la recomiendo, ese libro Nocturno, y tenemos otro libro de ella que se llama Poemas de Amor. Es una escritora muy apasionada, muy directa. Son poemas que los puede leer cualquier persona y los va a entender. Eh, la gracia de Idea Vilariño esencialmente es que vivió un romance con un escritor que se llama Juan Carlos Onetti, y fue capaz de trasladarlo a la poesía. Y ella era una erudita, también es traductora de Shakespeare. Estamos publicando sus traducciones de Shakespeare, de Macbeth. Acá vamos a sacar este año y vamos a publicar el próximo año la de Hamlet. Pero una tipa muy sofisticada que era capaz de hacer una poesía muy concreta, muy fácil de acceder, con mucha emoción. Una curiosidad, uno de sus poemas en Uruguay es muy famoso porque es una canción, se transformó en una canción popular. Idea Vilariño murió mucho tiempo después que su fama ya se había fraguado, pero empezó a caer en una especie de olvido hasta que es vuelta a rescatar. Sí. Posterior a los años 2000, yo estoy en ese proceso donde ella ha vuelto a crecer como autora. Eso es muy importante. Leila Guerreiro le hizo un perfil que yo creo que marcó en algún momento. Empezó su fama a crecer en Argentina, la publicaron en España, y hoy día en todo el continente es conocida. Y es un caso raro porque cuando estaba viva no era tan importante como ahora. No es tan raro, tú me dirás, Sí, pero sí, porque estuvo en contacto con todo el mundo cultural, literario. No obstante, su fama y su apego como a lectores comunes empezó después de que ella estuviera muerta. Una escritora que yo se la recomiendo a cualquier persona que quiera empezar a leer poesía. exacto. Y en específico este libro, que tú lo explicas y lo ejemplificas muy bien, ¿no? Te conecta rápidamente, es sencillo, es directo y interpela, que finalmente es lo que se busca a través, sobre todo, de la poesía. Matías, se nos está yendo el tiempo y no sé si hay algo que tú quieras mencionar, que quieras destacar, que está por venir en el trabajo que ustedes hacen como editorial. Mira, pronto, este mes, digámoslo así, vamos a sacar un libro que es una versión resumida del diario Raúl Ruiz. El diario Raúl Ruiz se ha agotado en dos ocasiones, son 2 tomos, es clave yo creo para la cultura chilena. Ahora vamos a sacar una versión que tiene un poco más de 300 páginas. Yo creo que es importante que circule, que lo lean. Y acabamos de publicar un libro de Pasolini, que es un escritor italiano. Es un libro que se llama Pasolini según Pasolini. Es bastante centrado en su trabajo como cineasta. Pasolini fue escritor, fue director de Sí. cine, un polemista y además un tipo de una lucidez enorme. Y ese libro lo recomiendo absolutamente. Va a aparecer muy prontamente con el de Raúl Ruiz, y este mes en el fondo vamos a tener esas novedades. Y durante el año, por cierto, que vienen cosas buenas o interesantes en edición UDP. Posiblemente va a venir una biografía de Juan Luis Martínez, que es un escritor escrita por Roberto Cariaga. Estamos preparando una biografía de Roberto Mata, escrita por Rafael Gumucio. Se vienen cosas que yo creo que van a ser entretenidas y que van a apelar a un público bastante más amplio que el público estrictamente cultural. Sí, vamos a estar esperando entonces todas esas publicaciones. Matías, te agradezco el tiempo, la disposición además de hablar, de aprovechar de hacer recomendaciones, de destacar también estos muy buenos libros que son parte un poco de toda la colección y todo el trabajo que ustedes hacen de forma permanente. Gracias, Matías. Muchas gracias, Viviana, por la oportunidad de conversar con ustedes. Que estén muy bien. Chao.
Bueno, otro de los libros destacados de Ediciones UDP es el de Juan Cristóbal Peña, este perfil de Mariana Callejas, Letras Torcidas, que también está disponible. Nos vemos pronto en la próxima, que esté muy bien.